funcionamiento operativo cotidiano del instituto. ¿Qué es indispensable de hacer? ¿Qué es indispensable pelear? Por supuesto que devuelvan lo robado, que se castigue a los culpables de la corrupción, que los metan a la cárcel y que devuelvan lo que se han embolsado. Pero con esto no vamos a necesariamente garantizar la supervivencia de la universidad en los próximos meses. Y es justamente en ese sentido que nosotros tendríamos que pensar si es suficiente la iniciativa demagógica del gobernador o es necesario solicitar como universidad ayuda a la federación. Ya lo anunciaba brevemente el doctor Romualdo. Creo, y aún estamos conversando de esto, que es indispensable un plan de rescate federal para la UB para lograr obtener algunos recursos para mantener la operación de la institución. Si no, la institución está en riesgo. Y si está en riesgo, entonces el propio proyecto institucional podría estar en condición de desaparecer o de decaer gravemente. Si este plan de rescate federal no ocurre, no veo cómo la Universidad Veracruzana pueda sobrevivir. Y eso hoy nos coloca en una situación de mucho mayor riesgo y de vulnerabilidad. Bueno, esos eran los comentarios que tenía preparados. Muchas gracias. Si hubiera alguna pregunta o comentario, yo supongo que ahorita regresará el doctor Romualdo y el maestro Javier probablemente ya. Entonces, tenemos 20 preguntas para ustedes. No, si hubiera alguna pregunta a alguno de los conferencistas. Bueno, para el maestro Romualdo, el doctor Romualdo, pero quería preguntarle, en los últimos años las universidades privadas en México se han estado incrementando, ¿no?, en número. ¿Esto en qué, si esto afecta al presupuesto que se asigna a las universidades públicas, o por el contrario, el sistema de universidades privadas en México, como se dice, se cuece aparte y no afecta a las universidades públicas en México? En algunos momentos de la historia del crecimiento de las instituciones particulares, el Estado sí apoyaba. Por ejemplo, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, que es el más nacional de todas las instituciones de educación superior, porque tiene, con excepción de la UNAM, está presente en buena parte de los estados. Lo que tiene el TEC de Monterrey es que lo que oferta es los planes y programas de estudio, como una franquicia. Pero los que se hacen responsables de la construcción, de la administración, de la contratación de personal, pues son los lugares donde se instala. Entonces, si hay apoyos municipales y apoyos estatales para que esta institución pueda establecerse en las entidades federativas. Igual sucedería con otras instituciones comunitarias. Pero el apoyo viene por ese mecanismo, el apoyo público viene por las facilidades que le dan los distintos estados para poder establecerse. No hay más, hasta donde yo sé, directa estaba acordando que una de las principales fuentes de ingresos propios de la UNAM son las escuelas particulares incorporadas, sobre todo las de media superior. Cada estudiante de media superior que está en una institución particular incorporada a la UNAM paga por cada uno de los estudiantes a la UNAM. Esa es una de las principales fuentes de
Entonces, yo creo que es interesante el fenómeno porque los particulares, sobre todo en las universidades de los países de Chile, Brasil y Colombia, en donde la mayor parte de la matrícula es privada, ellos dicen estamos haciendo una contribución a la nación porque nos estamos haciendo cargo de algo que corresponde al Estado y nosotros, en vez de vernos pues estamos contribuyendo a cumplir este propósito nacional de que más jóvenes tengan acceso a la educación superior. En México, como mostraba la gráfica, sí ha habido el aumento y participación de los privados en la educación superior. Recuerdo que un artículo que escribimos hace tiempo, digamos que la participación de los particulares, la más alta es en la educación superior, y dentro de la educación superior, como mostraba antes, en el posgrado, el 32% de licenciatura. Si nos vamos, es el 10% de la educación básica. Es decir, la participación de los particulares en la básica es el 10%, que llega hasta el 32% de licenciatura y el 50%. Es curioso por qué la baja participación de los particulares en la educación básica. Muy pocos que puedan pagar desde la educación básica la educación. Yo creo que no hay una asignación financiera de la federación a las instituciones auxiliares. Y si hay una intervención general, porque hay muchas instituciones particulares que no tienen conocimiento específico. Ahorita en la Ciudad de México tenemos un problema con las escuelas de México, las universidades de México. Ya empezaron a muchas y otro problema que acaba de anunciar Marcela, jefe de gobierno de que no va a haber un joven que no tenga acceso a la educación superior. Yo no sé cómo lo va a hacer. Es una premisa, pero sí creo que no hay asignación directa a las instituciones públicas. En Estados Unidos, las universidades del Estado reciben, las universidades particulares que son reciben financiamiento igual en Chile, igual en Colombia, igual en Brasil, en México. Sí. Pero si incluso fuera una estrategia de desarrollo para el caso de Veracruz, decir, vamos a apostarle a la educación privada y vamos a dejar a la educación pública, al menos habría educación. El problema es que tampoco se apuesta para ello. Lo hemos observado con todo detalle. En el estado de Veracruz ha proliferado un inmenso número de instituciones privadas y solamente un puñado de ellas podríamos hablar de que ofrecen servicios de buena calidad. De tal manera que entonces estamos ante una oferta también privada, pero de muy mala calidad, que no tiene ni la trascendencia ni el impacto suficiente en la formación de los profesionistas. Quiero decir, si no son instituciones de buena calidad, entonces sus egresados tampoco tendrán un papel activo en el desarrollo de la cruz. Y entonces tampoco tendrán el efecto positivo que podría tener que se expandiera la educación privada. O sea, no se trata de pelear entre privado y público por cuestiones de principios, sino más bien como de advertir que incluso la educación privada, que es necesaria y que es importante, pues también tendría que estar suficientemente regulada para exigirles niveles de calidad equivalentes a la educación pública, de tal manera que lo que resultara de ahí tuviera un impacto semejante a lo que podría impactar la universidad pública. Pero en Veracruz ni siquiera es esa apuesta una apuesta clara, ni siquiera es un proyecto que dijéramos
están quitando la universidad pública para privatizar la educación superior. Tampoco es eso. Más bien el problema es de desaparición como de la educación superior y de desintegración de la educación de calidad, instalando ofertas públicas y privadas de baja calidad. Vamos, el proyecto educativo del gobierno del Estado es la UPAP, o sea, una universidad pública patito. El proyecto educativo del Estado en ese sentido es favorecer el desarrollo de instituciones privadas, pero de pésima calidad. Bueno, pues en ese sentido es fraudulento en relación a los objetivos, contraviene los objetivos de desarrollo del Estado. Tendríamos que exigir que si hubiera educación privada fuera de calidad y que si hubiera educación pública también está fuera de calidad, un poco como la que nos exige que cumplamos tanto la Federación como el Estado a nosotros como Universidad Veracruzana, y que no se somete bajo los mismos controles a las otras instituciones. No sé si puedo agregar, quizás no hay un financiamiento directo, ¿no? Digamos como el que recibe la Universidad Veracruzana, pero me parece que hay algunas formas de financiamiento indirecto. Por ejemplo, las becas, ¿no? En el Distrito Federal, inclusive alguna diputada del PRD promovió becas para que estudiantes que no habían podido entrar a las instituciones públicas pagaran a la institución privada, y esto, bueno, es una forma de financiamiento indirecto. Creo que algo parecido ocurre en Veracruz, no sé si me ocurriendo. Quizá los montos no son tan grandes como los destinados a la universidad pública, pero están ahí con estos financiamientos indirectos. No sé si es correcto. Fíjense, en posgrado, el CONACYT decidió no restringir la beca a las instituciones particulares, porque muchos de nuestros egresados querían irse a estudiar a instituciones privadas, cobran mucho de instituciones de colegiatura. Entonces, cuando el CONACYT, además de pagarles al estudiante su mensualidad, le tenía que pagar a la institución la mensualidad de la institución, eran montos sin comparación con lo que cobran las universidades públicas. Y sí, de dinero público se estaba canalizando dinero a las a Ibero, a Agua. Entonces el CONACYT decidió restringir esto. Entonces hay un monto para este tipo de instituciones, porque también nos pasaba con nuestros estudiantes que se van al extranjero. Hay que pagar la colegiatura en la institución, las instituciones que salían muy caro, y entonces ahora se opta por los convenios. El CONACYT paga que se va a porque si no, es una canalización muy amplia de la información. Hay una vieja demanda de las instituciones particulares en las puertas nacionales, es que los investigadores nacionales de las instituciones privadas los pagaban las instituciones privadas. Entonces, los investigadores de las privadas decían, bueno, si somos investigadores nacionales, ¿cómo vamos a pagar la federación? Y es una financiamiento, es uno de los apoyos directos a los investigadores universitarios. Miembros del SNI que están en la ciudad. Bueno, en principio gracias por realizar esta mesa, porque para muchos académicos que no somos investigadores y estudiantes de licenciatura que trabajamos en las facultades, sí estamos preocupados por saber qué está pasando y entender el problema en el que estamos, y justamente pues por eso es nuestra asistencia al evento. Yo quisiera conocer, a partir de lo que decía el doctor Casillas, sus puntos de vista, en el sentido de que usted dice que habría que luchar porque la federación contribuya o algo así a resolver o a atender esta necesidad de financiamiento para evitar que sigamos en la debacle y en declive, lograr más recursos en ese sentido. Pero yo quisiera preguntar
para poder entender todo esto que nos está pasando y cómo consolidar una lucha en ese sentido o en otro que sea una alternativa, ¿no sería necesario que el Consejo Universitario estuviera debatiendo, que la Junta de Gobierno estuviera también debatiendo, que en los espacios académicos se generara una dinámica de entendimiento y de posicionamiento, de apoyo a estas negociaciones que hace la universidad, pero que por ejemplo no sabíamos que pasado mañana van a estar en la Cámara de Senadores con la rectora? Bueno, hace rato se decía, es muy importante que sepamos de estos eventos. De pronto pareciera que las demandas y las negociaciones han sido más a nivel de la élite administrativa y de representación institucional, pero no socializadas lo suficiente. Cuando menos a mí me parece que el Consejo Universitario sí tendría que estar seriamente debatiendo a través de nuestros representantes de las diferentes dependencias institucionales, pero me gustaría conocer sus opiniones. Sí, yo estoy de acuerdo con usted, maestra. Creo que el Consejo Universitario tendría que intervenir, que todas las dependencias tendrían que estar discutiendo este asunto. Pero en principio me parece que la universidad está despertando. O sea, la defensa de la universidad había estado concentrada en las autoridades y ahora en los planos legales. Finalmente, la semana pasada las cosas empezaron a transformarse. Hoy en la mañana, estaban marchando en Veracruz miles de muchachos en el puerto de Veracruz defendiendo la universidad, y mañana serán en otras regiones. De tal manera que esto está creciendo y se está transformando en un movimiento de defensa de la universidad, eventualmente también en un movimiento de moralidad pública, de defensa de los recursos del Estado, porque no solo son los universitarios los que tienen un conflicto con el gobierno del Estado. En este sentido, yo creo que el problema va a seguir escalándose. Mientras no haya soluciones, van a continuar los problemas. La burla del gobierno del Estado hacia los jubilados no tiene límite. Han sido golpeados, les entregan cheques sin fondos, les dicen que les van a pagar y luego no les dan el dinero. En fin, el modo en cómo el gobierno no está resolviendo el asunto está generando mayores complicaciones. Segundo, la deuda con la Universidad Veracruzana se sigue incrementando. Y si habíamos podido funcionar, ayer nos preguntaba el doctor Romualdo y Javier Mendoza, ¿cómo le hacíamos en la universidad para sobrevivir con ese tamaño de deuda? Si es tan enorme, bueno, ¿cómo le hacemos para sobrevivir y salir todos los días? Bueno, pues de alguna manera vivimos de prestado, nos fiaban, nos daban crédito a las empresas. Nosotros mismos teníamos dinero para adelantar cosas, para pagar, para hacer, ¿no? Prestar, financiar un poco las cosas. Pero eso se acabó. Y la deuda sigue incrementándose. Entonces, cuando esta deuda llegue a final de año, cuando el gobernador se vaya, y sea de 3,000 millones de pesos, por poner ahorita un número ficticio, pero posible, ¿cómo se va a pagar? ¿Cómo estaría la universidad en condiciones de seguir funcionando? Y yo creo que será mucho más difícil. En ese sentido, ¿qué es lo que yo digo? Tenemos que seguir peleando por el presupuesto, tenemos que forzar que el gobierno del Estado pague, que se meta a la cárcel a los que han sido rateros, que se hagan las cosas, que se devuelva el dinero. Sí. Si esto no se logra, la universidad tiene que pensar en cómo sobrevivir. Y creo que ahí es indispensable tener un plan B. O sea, tenemos que exigirle al gobernador del Estado que pague, sí. Tenemos que pelear para que pague, sí. Quizá con más manifestaciones y quizá con más eventos masivos, no sé cómo. Y si no lo logramos, o sea, porque el gobierno del Estado está tronado. O sea, yo decía, le deben a todos. Entonces, ¿por qué le tendrían que pagar más? Sería más importante pagarle a la UV que pagarle a los empresarios, o pagarle al Seguro Social, o a los jubilados, o a los becarios, porque nos manifestamos más. Bueno, quizá. Pero yo creo que necesitamos también un plan B. Porque esta situación del gobierno del Estado no es exclusiva de los veracruzanos.
O sea, el gobernador Duarte ha podido operar como ha podido operar porque ha contado con la complicidad y la connivencia del gobierno federal. Pues si el gobierno federal no hubiera permitido estas cosas, pues ya las hubieran corregido. Son del mismo partido, son el mismo gobierno. No puede el gobierno federal tampoco decir lo que pasa en Veracruz es exclusivo de Veracruz y porque han tenido un gobernador que es un tranza, ya arreglen ustedes como puedan. De alguna manera el gobierno federal tendría que ser solidario. Creo que la Secretaría de Educación tendría que ser solidaria con la Universidad Veracruzana. Porque lo que está en juego es su existencia, lo que está en juego es su supervivencia. Y en ese sentido, creo que tendríamos que poner por encima el valor, la importancia de una institución como esta para que pueda sobrevivir. Y si no hubiera un gesto solidario de parte del gobierno federal, pues entonces, digamos, no tendríamos quizá otra posibilidad de obtener recursos. Vamos, habrá préstamos, habrá, pero eso se agota. O sea, la universidad ya ha pedido préstamos, ya ha tenido que solicitar adelantos para esto, pues no había dinero para pagar los aguinaldos a final del año pasado. Se atrasaron las quincenas, ¿no? En fin, nuestros propios compañeros del sindicato que han sido jubilados o que han fallecido no tienen el bono de marcha, no tienen su pensión, porque no hay liquidez por parte de la universidad para pagar ese tipo de prestaciones. Bueno, pues eso ya no puede seguir continuando y se va a incrementar. O sea, el problema es que esto se va a incrementar y el problema es que ya no vamos a tener a quién pedirle prestado. Si ya nadie nos fía, entonces ¿cómo podremos seguir ejerciendo los recursos? Por fortuna, la rectora tuvo la iniciativa de hablar con el gobierno federal para que el dinero federal llegara directamente al gobierno. Eso es una enorme ventaja, porque al menos algo de dinero sigue llegando. Pero si el gobernador del estado sigue empecinado en su actitud y sigue como hoy en la mañana declarando que no se han robado nada, que todo lo van a comprobar, que todo es un problema contable, que son solventaciones que se están entregando, cuando sabemos cómo se hacen las solventaciones del Estado, o sea, se saca dinero de aquí para solventar esto, ¿no? Y el hueco se queda aquí. Se saca dinero de los recursos estatales para solventar los problemas, los huecos federales, que es lo que está reclamando la auditoría. Pero los huecos estatales, ¿quién los llena? O sea, ese dinero igual se sacó de un lugar para dárselo a otra parte. No hay manera, creo, de recuperar, al menos en principio, lo que se ha perdido, lo que se han robado. Si la Auditoría Superior de la Federación tiene razón y son 35,000 millones, 35,000 millones de pesos, lo que podría estar, es yo que sería lo desviado, pues ahí lo nuestro es un pedacito chiquito, ¿no? O sea, también seamos sensatos y ubiquemos el problema de la universidad en el contexto del Estado, ¿no? La deuda con la UB es de las deudas pequeñas, porque pareciera que las deudas son de tal tamaño, ¿no? y que le deben a todos, que nos pone en una situación de indefensión. Justo por eso es que yo pensaba que tendríamos que pensar en un plan B, en un plan que no implique la desmovilización de los universitarios, que no implique que los universitarios luchen y peleen y sean conscientes de la defensa de la universidad. Eso está muy bien, pero también tenemos que pensar en otras alternativas, porque si no, el riesgo es que esto cierre, que no haya para pagar la luz, que no haya para pagar el agua, que no tengamos para cubrir los salarios, ¿no? Y si eso sucede, entonces las instituciones cierran. Somos proyectos culturales absolutamente frágiles. La Universidad Nacional estuvo cerrada, la Nacional, un año por una huelga de unos cuantos, y no pasaba nada. No pasaba nada en el país, se dejaba que eso siguiera. Recuerden ustedes cómo era la huelga del CPH. Un año cerrada la universidad. Y eso era como intrascendente a nivel del país. Bueno, nosotros creemos que somos casi indispensables para el desarrollo nacional y nos gustaría jugar un papel todavía más relevante para la vida social, pero lo cierto es que las instituciones educativas son susceptibles de ser clausuradas y son susceptibles de cerrar por falta de recursos, por falta de apoyo. Y eso puede representar un rezago, una involución social y cultural gravísima para el Estado de Veracruz. Sí, es un riesgo enorme, claro, pero es
es un riesgo que el gobierno actual no está viendo, no le importa, no tiene la visión para mirarlo en una perspectiva de largo plazo. Y esto pues todavía es más, coloca una situación de mayor riesgo a la universidad. Yo quiero añadir, además de lo que dice el doctor Miguel Casillas, que se está dando un drama humano de mayores dimensiones. Cuando a nosotros nos dejen de pagar, los que sufren son nuestras parejas, nuestros hijos, nuestras deudas aumentan, pero ya no es la institución, somos nosotros. Entonces, cuando esto llegue, la universidad no puede afrontar esos empleados, se va a crear un drama personal y social de dimensiones muy importantes. Porque además de que nosotros como personas debemos tener dinero disponible, muchos de nuestros trabajadores no tienen la tragedia personal va a crecer parte de dimensiones muy fuertes. Ante la ausencia del pago es en un horizonte que esperemos que no se dé, pues viene el no poder atender las instalaciones de la universidad. Entonces, se cierra la universidad. Dejar miles y miles y miles de gente fuera sin hacer, sin auténticos, ahora sin miles, ni estudian, ni trabajan, es un drama social. Yo creo que yo confío en que se puede encontrar una solución, porque si no, lo que representa la universidad con sus estudiantes dentro del Estado es muy amplias dimensiones. Bueno, a mí me preocupa un poco cuando se habla de un rescate financiero por parte de la Federación, porque me remite, quizás por mi edad, ¿no? Al problema del FOBAPROA. Entonces estaremos esperando a que haya un rescate financiero que al final terminemos pagando con nuestros propios impuestos, que pagamos, los que pagamos impuestos, el rescate de la universidad por parte de la Federación, cuando no hay acciones vinculantes frente a aquellos que se llevaron el dinero, que lo desviaron, que se lo robaron, que lo volaron, que lo perdieron, lo que hayan hecho con él. Estoy de acuerdo que es un hecho real, que el Estado no tiene dinero, yo creo que eso todos lo sabemos. ¿Qué habrán hecho con él? Se puede especular demasiado de qué ha pasado, pero frente a un escenario real en donde por más que se le exija al gobierno el dinero ya no está aquí. ¿Qué hacer? Un rescate financiero, entonces, ese rescate financiero también en qué términos tendrá que hacer. En que salga un fondo federal que diga, claro, eso de manera personal, yo que vivo de un salario de la universidad, por supuesto que me conviene y diría, bueno, no importa que después lo pague otra vez, ¿no? Pero de eso depende, evitando esto del drama personal, ¿no? De cuántas personas dependen de uno, la vida de uno, etc., ¿no? Pero a mí sí me queda así como de decir, bueno, entonces puede ser algo también muy conveniente para el gobierno del Estado, el que está luchando para un rescate, para que venga otro, un tercero, como también puede ser los Fonden, ¿no? Que es un fondo de decir, pues es que no tengo dinero, ya no puedo pagar, como gobierno del Estado estoy asfixiado, que exija la población, yo la dejo, permito, ¿no? Para que entonces venga el gobierno federal, me salve o salve a la sociedad y quienes terminamos pagando de todas maneras ese adeudo, ese dinero que se desvió, que ya se robó, los ciudadanos. Entonces ahí, a mí sí me gustaría como saber un poco más, entender esta propuesta, ¿qué es esto de este fondo de rescate por parte de la Federación? En México ha habido varias veces que las universidades están en situaciones de quiebra financiera, por distintas razones. Problemas de operación, nóminas, jubilados, huelgas, etc. Ha habido varias ocasiones en que muchas universidades, varias universidades están agobiadas con deudas. Y entonces, pues para que no cierren, para que no se generen más conflictos, para que no haya, la Federación hace aportaciones especiales. No es algo normal, no es algo que se haga todos los días, no es algo que siquiera esté como formulado en términos de los
si es más costoso cerrar la Universidad Veracruzana o otorgar la lana que se les peló por acá. Porque si no hace también eso el gobierno federal, entonces las cosas se complican. Porque es de drama personal, porque vienen las épocas electorales, porque hay, o sea, porque los universitarios no nos vamos a quedar nomás así cerrados el día que la universidad se tenga que cerrar, por favor. Vamos, hay ejemplos de la historia que hacen que las universidades sigan abiertas. La Universidad Nacional misma, en 1929, Plutarco Elías Calles decidió que iba a ser tan autónoma, una ley de autonomía, tan autónoma que les quitaba el dinero. Y les quitó el dinero 3 años seguidos, hasta que llegó Lázaro Cárdenas a restablecer el financiamiento para la universidad. Pero durante 3 años la Universidad Nacional no tuvo dinero. Fueron 3 años en que los profesores trabajaban de manera gratuita, dando clases en la universidad. Los que podían, ¿no? Los que otros tuvieron que buscar su salario. Era una universidad chiquita, ¿no? En una situación como la que estamos, quién sabe cuál sea el horizonte para nosotros. Pero también dependerá de nosotros, de los universitarios, todos, que este proyecto cultural siga vivo. Y eso es lo que tenemos que pelear. No es de parte de la federación que tendríamos que esperar que vengan las reacciones. Nosotros tendríamos que exigirles las cosas, incluso exigirles eso, un programa de rescate. Porque si no, ¿quién nos da la mano? O sea, ¿de dónde sacamos para seguir operando? Y eso tendrá que ser una cuestión pues, negociada entre el gobierno del Estado, la federación, los gobiernos futuros, etc. Pero no hay, o sea, es como tratar de buscar por dónde salir, ¿no? Por dónde ir buscándole que la universidad tenga recursos, pero en principio el reclamo es claro, el reclamo es legítimo. Si hubo dinero aquí, que se pague, que devuelvan lo que se robaron y que reembolsen las deudas, que paguen la deuda y que luego se vayan. Es lo que están gritando los muchachos en Veracruz. Creo que es lo que reclamamos todos, que paguen y que se vayan. Eso es lo que tenemos que exigir. Ojalá yo lo vea. Hay una experiencia interesante de una universidad que durante años y años dejó de pagar sus contribuciones al Estado. Es una universidad con un patrimonio cultural muy valioso. Y entonces vendió sus edificios que estaban en el centro de la ciudad a cambio de pagar la deuda que tenía las instancias federales. No dejó de pagar a los empleados, pero sí el pasivo se iba acumulando como a los impuestos. Entonces, en una decisión muy difícil, porque se deshizo de sus centros, de los edificios que tenía el centro histórico y pagó en especie. Son ejemplos extremos a los que a veces se en este caso esta universidad que sigue en problemas, que se resolvió durante algunos años, pero sigue en problemas la universidad. Pero yo creo que aunque suene en estos momentos un tanto fuera de tono, pero a veces estas crisis nos hacen pensar también en deshacernos de los gastos precedentes de la universidad, hacer un reajuste interno para ver qué es lo que realmente nosotros hemos experimentado en algunas universidades, por lo que decía Javier, por cada programa federal que han comprobado varios otros las universidades estatales, por cada programa federal se crea una burocracia especial para atender esa situación. Y después sigue, cuando el programa federal desaparezca, pero la burocracia sigue. En este estudio que hizo Adriana Mosca de la Universidad de Guadalajara, encontró que el crecimiento mayor que ha habido en la universidad era de personal administrativo por horarios, no de base, personal administrativo contratado para los fines de la administración. Este personal es necesario para la institución, lo digo yo, lo dice Adriana Costa en su libro
universidad se va llenando de grasa un montón de asuntos que no se refieren estrictamente a su función, a la docencia, a la investigación, a la extensión y difusión de la cultura, y empiezan a usar resultados que pueden ser prescindibles. Yo creo que también es una oportunidad para las universidades, para nosotros, como hemos hecho necesidad de una red ante la restricción financiera, podemos beneficiar. En la UAM, por ejemplo, se decidió privilegiar el desarrollo de las unidades, no el de territorial mexicano. Fue una decisión colegiada de que lo principal, las funciones se estaban desarrollando en las unidades universitarias, no en la territorial general. Entonces, pues yo creo que es una oportunidad también para pensar dónde podemos reducir internamente para canalizar los escasos recursos que se tengan hacia el comunitario. Bien. Ya no hubiera más preguntas. Quiero agradecer al Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales que nos proporcionó su auditorio, y muchas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias al doctor Moaldo. Le hago entrega de un cheque para su comunidad, un reconocimiento. Apreciamos mucho el tiempo que ha dedicado a viajar a Veracruz para esta mesa, igual al maestro Javier, que ya se tuvo que retirar. Nos comentaba que tenía que preparar la tarea que no había hecho y que Romando ya había hecho, y por eso se pudo quedar un poco más. Pero apreciamos mucho el tiempo que le ha dedicado a viajar hasta Veracruz. Muchas gracias. Al doctor Casillas. Seguramente habrá otras acciones para difundir el problema de la universidad. Ojalá haya una futura sesión, puede estar la maestra Clementina, como ya habíamos acordado y que bueno, no pudo estar, pero a ver si en el marco del seminario de políticas en educación superior podemos dialogar con ella. Haremos la invitación nuevamente a ver si ya la semana próxima está un poco más desocupada. Muchas gracias, buenas tardes. Hola.